Nos ocupamos ahora de la noticia internacional de la semana y probablemente de una de las más importantes del año, el relevo de mando en Cuba. Aunque algunos dicen cambio para que nada cambie, es una de las interrogantes que ha generado el relevo del poder en Cuba y la salida después de casi 60 años de la dinastía de los Castro. Una salida, sin embargo, a medias, porque veremos los entretelones, los Castro, o específicamente Raúl Castro, ya murió Fidel Castro, no está del todo fuera del poder. Una nota que pone contexto al tema en una jornada en la que juró como presidente de Cuba un nuevo protagonista de la historia contemporánea de ese país. Jueves, Miguel Díaz-Canel asumió el poder de la isla cubana. El nuevo mandatario en su primer discurso aseguró que dará continuidad a la revolución cubana como mandato de su pueblo. Cuba dice adiós a la era Castro con la elección de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente. Por el pueblo, esta legislatura es el de dar continuidad a la revolución cubana. En parte de su alocución señaló que la unidad que nació con Fidel Castro y continuó con Raúl fue el símbolo que representó a Cuba por muchos años. La unidad tan necesaria mientras se forjaba la nación es, desde 1959, su más valiosa y sagrada fuerza. Seremos fieles, aseguró Díaz, cuando se refirió sobre el legado que inició el gobierno revolucionario castrista hace varias décadas atrás, que proporcionó una identidad a la isla caribeña, dando, según él, una agenda política de liberación social como un ejemplo al mundo. Seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución. Pero todo empezó de esta manera cuando Raúl Castro pensaba dejar la presidencia. Y es que aquí el nombre de Miguel Díaz se escuchaba ya en la Asamblea de Cuba como posible sucesor. Finalmente hay un potencial sucesor. Y no es un Castro. Para muchos, una fuerte señal de que al exministro de Educación Superior lo preparan para la presidencia. El pueblo cubano también veía de cerca quién podría suceder al mandatario cubano en un marco social, político e histórico. Miguel Díaz-Canel es uno de los propuestos, ha sido un hombre que ha transitado por diferentes niveles, ha venido desde abajo. O sea, una nueva generación y que tal vez viene con ideas renovadoras, tal vez se puedan hacer algunos cambios para mejorar el país. Estaría Díaz-Canel porque lo veo que tiene una línea así que me gusta, es pausado. La Asamblea Nacional de la isla no tardó y tiempo después ya lo tenía decidido. Díaz era el nuevo sucesor. Comisión de Candidaturas Nacional de proponerles para presidente de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. El ex primer vicepresidente de gobierno Miguel Díaz siempre tuvo una buena reputación de toda la gente que lo rodeó por varios años y lo describen como un hombre de política y luchador. Lo hacía a pie y los demás recorridos, muchos que hacía, los hacía en bicicleta. ¿Por qué? Para ahorrar, para ahorrar. El hecho de que siempre estaba activo. Pero la perspectiva iba más allá por parte de la ciudadanía cubana. Una de las principales tareas del nuevo mandatario tenía que ser principalmente la actualización del modelo socioeconómico. Chicos, en lo social me gustaría un poquito más de disciplina. Tú sabes, me gustaría que apretara un poquito más la disciplina. La disciplina nuestra está un poco deteriorada. Se está hablando de una reforma constitucional. En mi opinión, creo que reformar la Carta Magna sería necesario porque los tiempos van avanzando y, lógicamente, la estructura legal de nación necesita una reformulación. Está hablando la población a unificar la moneda, que hay una moneda única nuestra, que sea fuerte. Sin embargo, Cuba, desde la era de Fidel Castro, siempre tuvo una sola postura frente a foros internacionales, lo que según Díaz marcó un antes y después de la historia cubana. El objetivo fundamental de las Naciones Unidas en el siglo apremiante que comienza es el de salvar al mundo no solo de la guerra, sino también del subdesarrollo. Por otro lado, Díaz-Canel, de 57 años, sería la primera persona en tomar la máxima dirección que no tenga el apellido Castro, desde que triunfó la revolución en 1959. Díaz es un ingeniero, ex profesor universitario y político cubano. Fue el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba desde el 19 de abril de 2018
Es el primer dirigente cubano nacido después de la revolución que pudo alcanzar dichos puestos. Oriundo de la localidad de Placintas en la provincia de Villa Clara, Díaz nació el 20 de abril de 1960. Es hijo de Aida Bermúdez, maestra normalista, y de Miguel Díaz Canel. Carrera profesional como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la Unidad Militar 3875, donde se mantuvo hasta 1985. En abril de dicho año ingresó como profesor en la Universidad Marta Abreu, donde además se desempeñó como cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Con toda una trayectoria como Miguel Díaz asumió este jueves la presidencia con el apoyo indiscutible de Raúl Castro y de la Asamblea Nacional de la isla, quienes aseguran que representará de forma idónea la lucha revolucionaria que durante décadas se defendió y representó a Cuba. El panorama que se ha presentado en las últimas horas en Cuba con un cambio que ha tenido resonancia a nivel latinoamericano y mundial. Un cambio que vamos a comenzar a escudriñarlo y a analizarlo con Marcelo Silva, analista que ha estado ya en varias oportunidades en el programa. Le damos desde luego las buenas noches y la bienvenida. Juan Pablo, qué gusto, qué privilegio. Vamos a comenzar. Muchas gracias por ese juego de palabras que ensayamos en la última entrevista cuando enfocábamos el tema del posible encarcelamiento de Lula. Algunas frases que te menciono, ¿qué significado tienen para ti en el análisis político? Desde luego relacionadas con la situación que se vive en Cuba, el cambio de gobierno que se ha registrado en las últimas horas. ¿Qué te dice, por ejemplo, la frase Cuba y democracia? Bajo el modelo occidental, no posible todavía. Partido único. El verdadero poder en Cuba. Comunismo. Una utopía. Los éxitos famosos en educación y salud. Vigentes. Libertad de expresión. El costo de tener éxito en salud y educación. Bolivia y Cuba. No cambiará nada. Bloqueo estadounidense. No cambiará. Muy bien, algunos antecedentes y una definición muy corta de algunos puntos que se mencionan frecuentemente cuando se debate el tema de la realidad cubana. Y si vamos a hablar de Cuba, quizás una pregunta de rigor sea la siguiente. ¿Tú estuviste alguna vez en Cuba? Sí, claro, pasando algún curso de pedagogía hace alrededor de unos 16, 17 años. Seguramente recogiste muchas impresiones, pero ¿cuál fue la que más te marcó o la que más te llegó al corazón y también como buen analista al cerebro? Una de las cosas es de que en ese momento había mucho interés por la inversión española, inversión europea, fundamentalmente en el ámbito hotelero, ¿no? Y algo que te marcaba ya una diferencia que era muy llamativa, era ya la división de la vieja Habana, de la vieja Cuba, donde las cosas eran absolutamente normales ya 40, 45 años atrás, estoy hablando de ese tiempo, y la insurgencia de una Cuba maravillosa, una Cuba hotelera, una Cuba donde había tráfico de gente rica, y claro, eso te marcaba una diferencia, y claro, algunos elementos como algunas mallitas que te separaban esas distancias de esas playas exclusivas para esa gran cadena hotelera. Hay un poco el socialismo ¿Cómo asimilaban los cubanos esa diferencia de tener un enrejado que les mostraba un mundo rico que no les pertenecía y al cual no podían acceder? Mira que los aparatos ideológicos cubanos que han sustentado la revolución son muy fuertes. Estamos hablando de casi 60 años de la duración de una revolución, de un modelo político. Y cuando hablamos, de tanto tiempo, es muy difícil que el ciudadano pueda desprenderse de esas raíces, que además en un eterno contexto de crisis y de sacrificio, ¿no? Yo más bien veía que el cubano aprovechaba esta nueva oportunidad, este nuevo contexto, visitas turísticas abundantes, para generar sus propios ingresos, ¿no? Pero en ningún momento para renegar decididamente en contra de la revolución, cosa que creo que hasta el día de hoy no se ha dado. ¿Es una actitud próxima a la resignación o no será el término que grafica ese estado de ánimo de la mayor parte de los cubanos? Mira, yo creo que sí, próxima a la resignación en algunos casos.
Cuba tiene un ambiente muy despolitizado. La sociedad cubana no se preocupa mucho de la política, no hay mucho de qué preocuparse tampoco. No hay un clima competitivo, electoral, ¿no? Las cosas siguen igual hace 60 años, sigue el mismo gobierno, sigue la misma estructura. Pero otro factor, yo diría, y esto principalmente en las viejas generaciones, mucha convicción, ¿no? Mucha firmeza, mucha convicción en que el proceso de la Revolución Cubana realmente fue un proceso salvador, un proceso redimidor de la isla. Yo creo que ambas cosas se combinaban y no eran excluyentes entre sí. Elementos que nos permiten valorar el contexto de la realidad cubana, que ha tenido un acontecimiento importante estos días, ya lo hemos visto, ya lo conocemos, el cambio de mando en la estructura cubana. Ahora existen particularidades singulares. En la Asamblea Nacional Cubana votaron 604 representantes para elegir un nuevo presidente. De los 604, 603 votaron a favor del nuevo líder cubano. Incluso se sospecha que el nuevo presidente sería el que votó en contra suyas para un aparente escenario de democracia. Y este panorama de una votación del 99.9% por el candidato ha hecho reflexionar a muchos analistas, llegando a la siguiente conclusión: que la unanimidad, en el caso de Cuba como en el caso de otras dictaduras, es sinónimo de totalitarismo. ¿Coincides con ese punto de vista? Mira, yo preferiría comenzar el análisis estableciendo una diferencia marcada entre dos instancias que además establece la Constitución cubana. La primera instancia, una instancia formal del poder, ¿no? Que está compuesta precisamente por la Gran Asamblea Legislativa, que es además unicameral, ¿no? No existe Senado ni Cámara de Diputados, es solamente una asamblea. Tú lo has mencionado muy bien, compuesta de 604 diputados, ¿no? Elegidos por circunscripciones, etcétera, etcétera. Ese es el poder formal, ¿no? Institucional. Pero la misma Constitución cubana establece que el vigilante de las políticas supremas del gobierno cubano es el burú del Partido Comunista. Entonces podríamos decir que donde se concentran las decisiones políticas reales es el Partido Comunista. De alguna manera hay una dependencia estrechísima, irrompible durante 60 años de las determinaciones políticas del Partido Comunista y las determinaciones que luego va a tomar la Asamblea, ¿no? Entonces la Asamblea simplemente es un reflejo operativo de las decisiones políticas que toma el Partido Comunista. Mucho más aún se convierte el órgano ejecutivo. La Asamblea tiene que elegir lo que se llama el Consejo de Estado. El Consejo de Estado está compuesto por 23 miembros, ¿no? Un presidente, un primer vicepresidente, que prácticamente es el poder inmediato, 5 vicepresidentes y otros cargos que se dividen. El órgano ejecutivo, durante estos últimos 60 años, y aquí puede estar la primera diferencia, siempre ha estado dirigido por el secretario del Partido Comunista. Le planteo la misma pregunta, cuya respuesta estaba gambeteando elegantemente de otra forma. ¿Ese aparente sistema democrático de poder es un barniz, una farsa, y lo que se tiene en Cuba realmente es un totalitarismo? Hay un dominio hegemónico, político hegemónico del Partido Comunista. El Partido Comunista es el que concentra las decisiones políticas bajo un modelo soviético, por supuesto. No nos olvidemos que este modelo no es una creación de Cuba, es exactamente el modelo que tenía la Unión Soviética, donde existía un gurú, ¿no?, de líderes del Partido Comunista ruso, en este caso, que tomaban las decisiones políticas. A veces era importante abrirse un poco al tema de darle un matiz, y estoy siendo claro con eso, matiz democrático a las asambleas o instancias formales. Pero el poder formal, el poder real, estaba concentrado en ese burú del comité del Partido Comunista que gobernaba la Unión Soviética. Exacto, réplica, calca de eso es el gobierno cubano. Exacto. Entonces el poder político, y está clarísimo ahí, está concentrado en manos de muy pocas personas que controlan el Partido Comunista. Vamos a enriquecer este diálogo político con tweets que se han generado en esta jornada de personas representativas vinculadas a la realidad cubana. Vamos a ir con el primero, por ejemplo, que corresponde a
Tamara Suju. Ella es abogada y defensora de los derechos humanos. Veamos qué tuiteó hoy en esta jornada a propósito del panorama que estamos comentando. Vamos con ese texto. El punto de vista de Tamara es el siguiente. Claro, dice, después de 70 años de represión, asesinatos, detenciones, torturas, empobrecimiento del pueblo cubano, desapariciones forzadas, hambre, corrupción, injerencia en varios países del mundo, la tiranía más longeva del continente continúa. Y el segundo tuit, que también tiene que ver con este panorama, aunque con un punto de vista más moderado, la de Joanny Sánchez, una de las blogueras más importantes en la isla. Ella ha dicho hoy en su discurso, Raúl Castro comete una pifia y asegura que Miguel Díaz-Canel tiene una amplia trayectoria liberal. Y después ratifica trayectoria, o más bien rectifica a trayectoria laboral, no liberal. Por unos segundos, dice en tono de broma Joanny, los rostros de los parlamentarios estuvieron entre la incredulidad y la esperanza. El criterio de Tamara, Marcelo, bastante drástico. Que se puede compartir el criterio, y creo que es el más cercano a la realidad. Aquellos que consideran que se acabó la era Castro, por lo menos la era de Raúl Castro, en el mando de Cuba, están equivocados, ¿no? Bajo la explicación que te daba Juan Pablo antes de leer los tweets, pues quien toma las decisiones políticas en Cuba es el Partido Comunista Cubano. No es la Asamblea y no es el órgano ejecutivo, ¿no? No es el presidente cubano, es el Partido Comunista. Raúl Castro se queda como secretario general del Partido Comunista hasta el 2021. Y comandante de las Fuerzas Armadas. Y comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un cargo que obviamente lo tiene que asumir quien ha liderado o quien ha luchado la revolución. Miguel Díaz-Canel no participó de la revolución cubana. Nace 2 años después de la revolución cubana, ¿no? Entonces, quien va a tomar las determinaciones políticas, quien va a tener muchísima incidencia en las determinaciones políticas en Cuba va a ser Raúl Castro. Yo diría más bien que es un repliegue de él justamente para poder tener más claridad en el tema de las decisiones políticas, y lo único que va a hacer Miguel Díaz-Canel es tomar un papel operativo. Ser el tipo que viaje, el tipo que haga los discursos, el tipo que establezca una imagen renovada, fresca al régimen, pero de ninguna manera significa que esa estructura revolucionaria haya cambiado. Ahora te doy otro dato. El gurú del Partido Comunista Cubano, ¿no?, es prácticamente una gerontocracia, ¿no? Es un gobierno de viejitos, ¿no? Estuvieron en el punto de partida de la revolución. Estamos hablando de que el 90% de ese gurú del Partido Comunista estuvo en la revolución cubana. El promedio de los componentes de ese gurú es de 87 años, ¿no? Raúl Castro tiene 86, o sea, todos son sus amigos, absolutamente todos comparten la misma visión y la misma lógica de administración del poder político. Además, una lógica que les ha permitido gozar de los privilegios de tener un poder enquistado por mucho tiempo. Por lo tanto, es imposible pensar que Miguel Díaz va a tomar determinaciones libres o soberanas en función de sus criterios. Las decisiones políticas las va a tomar el Partido Comunista Cubano, y Miguel Díaz va a ser, por supuesto, el articulador, el operador de esas decisiones políticas. Vamos a concluir la entrevista, Marcelo, de la misma forma que la comenzamos, con algunas ideas que las vas a comentar brevemente. Díaz-Canel, ¿continuista o reformista? Continuista. Por el momento continuista. ¿Qué le dice al mundo el hecho de que en Cuba, donde existe una tiranía, solamente se autoricen 2 periodos de mandato presidenciales, no un régimen de reelección indefinida como el boliviano? Me parece una medida interesante, y ese es el posible cambio que existe. Raúl Castro había prometido estar 2 veces en el mandato frente a la presidencia de Cuba. Máximo 10 años, 2 periodos de 5 años. Lo logró, cumplió su promesa. Y la condicionante hoy día de entrega del mando a Miguel Díaz es de que él también solamente puede aspirar a 2 periodos continuos. Eso significa
que el próximo presidente de Cuba, de aquí a 10 años, será ya una persona que exceda la generación de los 90. Estamos hablando de una persona que pueda tener 45, 48 años, que pueda tener otra visión probablemente de no solamente la política, sino la economía y el contexto global. Máximo 2 periodos y no estamos hablando precisamente de una democracia. Otra reflexión ya para el cierre: el poder detrás del trono seguirá correspondiendo a Raúl Castro. Ya nos diste algunas pistas al respecto. Sí, estoy convencido que sí. No hay razones, además, Juan Pablo, y con esto finalizamos este breve análisis sobre Cuba, no hay razones para hacer modificaciones. Uno, el ala reformista que en algún momento tuvo el Partido Comunista Cubano ha fracasado. Y es más, han volado las cabezas de Carlos Lagui, Felipe Pérez, ¿no? Que fueron importantes miembros jóvenes, además, del Partido Comunista Cubano, y que fueron defenestrados, ¿no? Porque quisieron ir a la par de las reformas a las que en algún momento Raúl Castro estaba encandilado, ¿no? Esa ala reformista ha sido derrotada, ¿no? Y se ha quedado el ala conservadora que indudablemente la lideraba Fidel Castro. Raúl Castro retrocede además por 2 razones fundamentales. Una, porque había ganado esa ala, pero segundo, no había ya motivación. Viene Trump en los Estados Unidos y lo que hace es más bien endurecer el tema de el bloqueo y las relaciones con Cuba. O sea, ¿cambiar para qué? Dime, ¿no? Si antes por lo menos había el chantaje de Obama de decir democracia, ¿no? Mayor apertura, democracia al estilo occidental, y nosotros levantamos el bloqueo económico. Hoy no existe ese contexto, ¿no? Por esa razón no veo que haya razones para hacer una renovación, una transformación profunda en Cuba. Pero a eso, y con esto finalizo, yo le meto un ingrediente. Hay una especie de recrudecimiento de la Guerra Fría. Y los aliados naturales que va a tener Cuba en este contexto de recrudecimiento de la Guerra Fría van a ser Rusia y China. Y posiblemente Hoy, China. Putin se ha sentido alegre, ha dado su respaldo completamente total al presidente Miguel Díaz, y creo que estratégicamente Rusia va a tener, por supuesto, un aliado importante, reeditando viejos tiempos de la Unión Soviética. Obama lo sabía, lo sabía Juan Pablo, y por eso trató de desestructurar el régimen castrista, ¿no? Acercándose, tratando de decir, miren, vamos a la democracia, van a haber intercambios comerciales, va a haber plata, va a haber desbloqueo. Esa es la visión que precisamente fue derrotada. Exactamente. Preveyendo que este recrudecimiento de la Guerra Fría le podría dar a Cuba otra vez la centralidad que tuvo en la década de los 60 o 70. Un tema apasionante, hemos dedicado un buen tiempo a tratarlo, pero han quedado muchas cosas sueltas. La realidad y la continuidad del régimen cubano nos dará oportunidades en los próximos meses para volver a ocuparnos del tema. Gracias, Marcelo, por la visión de lo que está sucediendo en Cuba. Siempre es un privilegio estar con ustedes. Para nosotros también. Nos vamos ahora a un corte, luego seguimos con otro sector de nuestro programa.